¿Qué harías si todos a tu alrededor te dijeran que jamás lo lograrías, que tu sueño era imposible para alguien como tú? Esta es la historia de un joven que contra todo pronóstico convirtió la duda de los demás en el combustible de su transformación. Lo que hizo en secreto cambió su vida para siempre. Esta es una historia con fines educativos para comprender el poder de la determinación y las decisiones que transforman vidas. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Emiliano Vargas creció en una colonia olvidada de las afueras de Monterrey, donde las calles sin pavimentar se llenaban de polvo en verano y de lodo en temporada de lluvias. Su casa era una construcción de bloques sin terminar, con láminas de zinc como techo que convertían cada aguacero en un concierto ensordecedor. Compartía un cuarto diminuto con 3 hermanos menores, durmiendo en un colchón raído sobre el piso de cemento frío. El olor a humedad y a frijoles refritos era parte de su cotidianidad, una mezcla que se adhería a su ropa desgastada y lo acompañaba a todos lados. Su padre, don Raúl, trabajaba 12 horas diarias como albañil, regresando cada noche con las manos agrietadas y la espalda doblada por el peso de los bultos de cemento. Su madre, doña Irene, limpiaba casas en las colonias residenciales del otro lado de la ciudad, esas donde las familias tenían jardines más grandes que toda su vivienda. Emiliano los veía partir antes del amanecer y regresar después del anochecer, exhaustos pero nunca derrotados. Sin embargo, había algo en sus ojos que él notaba, una resignación silenciosa, como si hubieran aceptado que esa era su única realidad posible. A los 14 años, Emiliano ya trabajaba los fines de semana ayudando a su padre en las obras. Cargaba tabiques bajo el sol inclemente de Nuevo León, sintiendo cómo el sudor le quemaba los ojos y la piel se le curtía como cuero viejo. Sus manos, que todavía eran las de un adolescente, comenzaban a desarrollar las mismas callosidades que las de su padre. En la escuela secundaria era invisible, uno más entre cientos de estudiantes que apenas sobrevivían el sistema educativo. Sus maestros raramente recordaban su nombre. Sus compañeros lo veían como al chavo pobre que olía a cemento y llegaba con tierra bajo las uñas. Pero Emiliano tenía algo que nadie podía ver, una curiosidad voraz por entender cómo funcionaban las cosas. Mientras otros muchachos de su colonia ya hablaban de desertar para trabajar tiempo completo o de buscar dinero fácil con los grupos que controlaban ciertas esquinas, él se quedaba en la biblioteca pública de su colonia hasta que cerraban. Allí, entre libros viejos y computadoras lentas que tardaban una eternidad en encender, descubría mundos que parecían inalcanzables. Leía sobre ingeniería, sobre construcciones que desafiaban la gravedad, sobre personas que habían transformado ciudades enteras con sus ideas. Un martes de octubre, mientras esperaba el camión para regresar a casa después de la escuela, escuchó una conversación que cambiaría todo. 2 señoras bien vestidas hablaban frente a él en la parada. Una le contaba a la otra sobre su hijo que acababa de graduarse de la Universidad de Ingeniería Civil. Ya tiene trabajo en una constructora grande. Imagínate, 30,000 pesos al mes para empezar, decía con orgullo. Emiliano sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de envidia y anhelo. 30,000 pesos. Su padre ganaba menos de 8,000 trabajando como burro. Esa cantidad representaba comida segura, un techo sin goteras, zapatos nuevos para sus hermanos. Esa noche, acostado en su rincón del colchón compartido, mirando las manchas de humedad en el techo que parecían mapas de países imaginarios, Emiliano hizo algo que nadie sabía. Sacó un cuaderno viejo que había rescatado de la basura en la escuela.
Le arrancó la primera hoja donde estaban los garabatos de su dueño anterior y escribió con letra temblorosa: «Voy a graduarme de ingeniero civil, 20 de octubre de 2018». Lo firmó como si fuera un contrato consigo mismo, lo dobló en 4 y lo guardó bajo su almohada improvisada, una sudadera enrollada. Al día siguiente, Emiliano se acercó a su orientador escolar, el profesor Montes, un hombre canoso que siempre parecía cansado, pero que tenía una manera amable de mirar a los estudiantes. «Profesor, ¿cómo le hago para estudiar ingeniería?». La pregunta sonaba casi ridícula en su boca. El profesor lo miró por encima de sus lentes, evaluándolo. Emiliano estaba ahí parado con su uniforme descolorido, sus zapatos con las suelas despegándose, su mochila remendada con cinta canela. «Mijo, la ingeniería es carrera difícil», comenzó el profesor Montes, y Emiliano sintió el familiar peso de la duda ajena. «Necesitas buenas calificaciones para entrar a la universidad pública. Y si no entras ahí, las privadas cuestan lo que tu familia no tiene. Además, son 5 años de estudio. ¿Cómo vas a mantener a tu familia mientras estudias?». Cada palabra era como un ladrillo más en el muro que separaba su realidad de su sueño. Pero entonces el profesor hizo algo inesperado. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Pero si de verdad quieres, te voy a decir la verdad. Necesitas calificaciones de 9 o más en matemáticas, física y química. Necesitas pasar un examen de admisión difícil y necesitas trabajar mientras estudias, porque no hay de otra». Emiliano salió de esa oficina con 2 sensaciones contradictorias: el peso de la montaña que debía escalar y una chispa de esperanza porque al menos ahora sabía qué necesitaba hacer. Revisó su boleta más reciente: matemáticas, 7, 2, física, 6, 8, química, 7, 5. Estaba lejos, muy lejos de donde necesitaba estar. Pero esa noche, después de cenar los tacos de frijoles que su madre preparaba cada martes, se quedó en la mesa destartalada de la cocina con la luz parpadeante del foco que amenazaba confundirse, y abrió sus libros. Sus hermanos jugaban a su alrededor haciendo ruido. La televisión del vecino retumbaba a través de la pared delgada, los perros callejeros ladraban afuera. Pero Emiliano se obligó a concentrarse. Comenzó a repasar los problemas de matemáticas que no había entendido en clase. Uno por uno, con una paciencia que no sabía que tenía. Cuando se atascaba, marcaba la página y al día siguiente se quedaba después de clases para preguntarle a la maestra de matemáticas, la profesora Beltrán, una mujer seria que raramente sonreía. La primera vez que se acercó a ella, la profesora lo miró sorprendida. Emiliano Vargas nunca participaba en clase. Siempre estaba en las últimas filas, medio dormido. «¿Tú eres Vargas, el de la lista?», preguntó como si no pudiera creer que ese muchacho tuviera algún interés real en su materia. «Sí, profesora. No entiendo este problema de ecuaciones». La profesora tomó su cuaderno. Vio los intentos fallidos, los borrones, las marcas de frustración. Por un momento, Emiliano pensó que lo mandaría de vuelta a su lugar, pero ella se sentó y le explicó, paso a paso, con más paciencia de la que él esperaba. Esa se convirtió en su rutina. Cada día después de clases, mientras otros corrían a sus casas o a las canchas, Emiliano se quedaba con la profesora Beltrán. A veces eran 10 minutos, a veces media hora. Ella comenzó a notar algo. Este muchacho no solo quería pasar la materia, quería entender de verdad. Traía preguntas que iban más allá del temario, mostraba curiosidad genuina. Un viernes, después de explicarle un concepto particularmente difícil de trigonometría, ella le preguntó directamente: «¿Por qué tanto empeño, Vargas?». Emiliano dudó. Nunca le había contado a nadie sobre su promesa secreta, sobre ese papel doblado que seguía bajo su almohada.
pero algo en la mirada de la profesora lo hizo sentir que podía confiar. Quiero estudiar ingeniería civil, profesora. Quiero graduarme de la universidad. La profesora Beltrán no se rió. No le dijo que era imposible. En cambio, asintió lentamente, como si estuviera evaluando las probabilidades en su mente. Entonces tienes que dejar de sacar 7. Necesitas 9 y 10. ¿Estás dispuesto a trabajar el doble de duro que todos los demás? Emiliano sintió un nudo en la garganta, pero respondió con firmeza. Sí, profesora, estoy dispuesto. Lo que Emiliano no anticipó fue la reacción de las personas más cercanas a él cuando finalmente confesó su plan. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a su padre a reparar una pared de la casa, reunió el valor para decirlo. «Apá, quiero estudiar ingeniería cuando termine la prepa». Don Raúl dejó de mezclar el cemento y lo miró con una expresión que Emiliano nunca olvidaría. No era enojo exactamente, era algo peor, lástima. «Mijo», dijo su padre, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo, «entiende. Nosotros no somos gente de universidad. Eso es para los ricos, para los que tienen palancas. Tú tienes que pensar en cómo ayudar a tu mamá y a tus hermanos. Aprende un oficio, trabaja conmigo. Un buen albañil gana bien, tiene trabajo seguro». Cada palabra era como un golpe en el estómago. Su padre no estaba siendo cruel, estaba siendo práctico, protector incluso. Trataba de evitarle la desilusión de un sueño imposible. Su madre tuvo una reacción similar cuando se enteró. «Ay, mi niño, ¿de dónde vamos a sacar para la universidad? Aunque entres, ¿cómo vas a pagar los libros, los pasajes, todo eso? No seas inocente». En su voz había cariño, pero también resignación, la misma que Emiliano había visto en sus ojos desde pequeño. Sus hermanos menores, que escuchaban la conversación desde la puerta, no entendían bien de qué hablaban, pero captaron la tensión en el aire. Lo que más dolió fue la reacción de sus compañeros de la colonia. Cuando algunos se enteraron de que Emiliano estaba estudiando después de clases y hablaba de ir a la universidad, las burlas no se hicieron esperar. «¡Órale, el ingeniero!», le gritaban con sarcasmo cuando pasaba. «¿Ya te crees muy porque lees libros?». Otros eran más directos. «Deja de perder tu tiempo, güey. Somos de aquí, esto es lo que hay. ¿Crees que eres mejor que nosotros?». No era que quisieran lastimarlo, era que el sueño de Emiliano les recordaba sus propias rendiciones, sus propias esperanzas abandonadas. Hubo noches en las que Emiliano cuestionó todo. Acostado en la oscuridad, escuchando los ronquidos de sus hermanos, sintiendo el frío que se colaba por las rendijas de las paredes, pensaba, «¿Y si tienen razón? ¿Y si solo estoy perdiendo mi tiempo? ¿Y si estoy siendo egoísta al no trabajar más horas para ayudar en casa?». La duda era un veneno lento que se filtraba en su mente, especialmente cuando veía a su madre contar las monedas para ver si alcanzaba para el gas, o cuando su padre llegaba con una herida nueva en las manos. Pero entonces recordaba ese papel bajo su almohada. Se levantaba en silencio, lo sacaba, lo desdoblaba en la oscuridad aunque no pudiera leer las palabras, y las recitaba de memoria. «Voy a graduarme de ingeniero civil». Era su mantra, su ancla, y volvía a guardarlo, se acostaba, y se prometía aguantar un día más. Los meses pasaron y algo comenzó a cambiar. Las calificaciones de Emiliano empezaron a subir. De 7 pasó a 8, luego a 9. La profesora Beltrán comenzó a usar sus exámenes como ejemplo en clase, lo cual generó más burlas de algunos compañeros, pero también algo de respeto silencioso de otros. El profesor de física, el maestro Ponce, notó el cambio y comenzó a darle problemas adicionales, más difíciles, para retarlo. «Este muchacho tiene potencial», comentó un día en la sala de maestros, y la profesora Beltrán sonrió con satisfacción. Pero la vida
no se detuvo para darle espacio a su sueño. A los 15 años, Emiliano tuvo que aumentar sus horas de trabajo con su padre. La economía familiar estaba cada vez más apretada. Su hermano menor, Toño, necesitaba lentes y no había dinero. Así que Emiliano trabajaba desde las 6 de la mañana del sábado hasta el anochecer del domingo, cargando material, mezclando mezcla, haciendo todo lo que su padre necesitara. Llegaba el lunes a la escuela con todo el cuerpo adolorido, las manos llenas de cortadas y raspones, la piel quemada por el sol. Sus maestros notaban cómo a veces se quedaba dormido en clase. Algunos se molestaban, lo regañaban. Pero la profesora Beltrán entendía. Ella también había venido de abajo. Sabía lo que significaba estudiar con hambre, con cansancio, con el mundo entero diciendo que no. Un día lo encontró dormido sobre su cuaderno en el recreo. En lugar de despertarlo bruscamente, lo dejó descansar esos 20 minutos. Cuando sonó la chicharra y Emiliano despertó, sobresaltado, avergonzado, ella simplemente le dijo: «Descansa cuando puedas, Vargas, pero no te rindas. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas». El punto de quiebre llegó en segundo de preparatoria. Emiliano había logrado entrar a una preparatoria pública relativamente buena, aunque eso significaba viajar 1 hora en camión cada mañana y otra de regreso. Se levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba en el camión mientras podía, asistía a clases, se quedaba en la biblioteca de la escuela hasta que cerraba y regresaba a casa pasadas las 9 de la noche. Llegaba a cenar lo que su madre le había guardado. Estudiaba hasta que literalmente no podía mantener los ojos abiertos y dormía 4 o 5 horas antes de repetir el ciclo. Fue en esa época cuando conoció a su primer verdadero aliado, alguien que creía en él sin condiciones. El ingeniero Domínguez era un maestro de física que había trabajado en la industria antes de dedicarse a enseñar. Alto, de voz grave, con una manera directa de hablar que algunos estudiantes encontraban intimidante. Pero tenía un ojo especial para identificar talento real, y lo vio en Emiliano desde la primera semana de clases. «Vargas, quédate un momento», le dijo un día después de clase. Emiliano se acercó nervioso, pensando que había hecho algo mal. El ingeniero lo miró directo a los ojos y le preguntó sin rodeos: «¿Qué vas a estudiar?». Emiliano, acostumbrado ya a las burlas y el escepticismo, respondió casi en un susurro: «Ingeniería civil, ingeniero». Esperaba la misma respuesta de siempre, el «es muy difícil» o el «piénsalo bien». En cambio, el ingeniero Domínguez asintió y dijo: «Buena elección, pero tu promedio todavía no es suficiente para entrar a la UANL. ¿Cuánto traes?». «87, ingeniero», respondió Emiliano. El ingeniero sacó una calculadora, hizo algunos cálculos mentales y sentenció: «Necesitas mínimo 92 para tener oportunidad real en el examen de admisión. Y eso si el examen te sale perfecto. Tienes 1 año y medio. ¿Puedes subir 5 puntos?». Era un desafío directo, pero había algo diferente en su tono. No era duda, era expectativa. Esperaba que Emiliano dijera que sí. Emiliano, sintiendo algo despertar en su pecho, algo parecido a la determinación férrea, respondió: «Sí puedo, ingeniero». Lo que siguió fue un entrenamiento intenso. El ingeniero Domínguez se convirtió en su mentor no oficial. Le prestó libros de ingeniería que ya no usaba, le dio problemas de exámenes de admisión de años anteriores, lo entrenó en trucos para resolver ecuaciones más rápido, pero también le enseñó algo más valioso: a pensar como ingeniero. «Un ingeniero no solo resuelve problemas matemáticos», le decía, «resuelve problemas del mundo real. Cada puente que ves, cada edificio, cada carretera es la solución de alguien a un problema. Aprende a ver el mundo así».
Emiliano comenzó a ver su colonia con ojos diferentes. Las calles sin pavimentar, las casas mal construidas, los drenajes que se desbordaban cada temporada de lluvias. Cada problema era ahora un enigma que su mente trataba de resolver. Si yo fuera ingeniero aquí, ¿cómo lo arreglaría?, se preguntaba. Empezó a hacer bocetos en su cuaderno, diseños rudimentarios de sistemas de drenaje, ideas para pavimentar usando materiales más baratos. El ingeniero Domínguez revisaba estos bocetos y, aunque eran básicos y tenían errores, siempre encontraba algo que rescatar, algo que pulir. Pero no todo era progreso lineal. En tercero de prepa, cuando Emiliano tenía 17 años, su familia enfrentó la peor crisis económica hasta ese momento. Don Raúl se lesionó la espalda en una obra, un accidente que lo dejó sin poder trabajar por 3 meses. No había seguro, no había indemnización, solo dolor y facturas médicas. La familia Vargas cayó en una desesperación silenciosa. Doña Irene tomó turnos extras limpiando casas, pero no era suficiente. La comida se redujo a lo mínimo: frijoles, tortillas y, cuando había suerte, huevo. Los servicios básicos estaban al borde del corte. Emiliano sabía lo que tenía que hacer. Una tarde fue a buscar al capataz de una constructora cercana, don Esteban, un hombre rudo que conocía a su padre. Don Esteban, necesito trabajo, lo que sea, tiempo completo. El capataz lo miró evaluándolo. Emiliano era delgado, pero fuerte por los años trabajando con su padre. Te puedo dar trabajo, chamaco. Pero es de lunes a sábado, de 7 a 5. ¿Y la escuela? Emiliano sintió que el mundo se le venía encima. Si aceptaba, tendría que dejar la preparatoria. Si no aceptaba, su familia podría perder su casa, sus hermanos pasarían hambre. Esa noche fue la más oscura de su vida hasta ese momento. Se sentó en el pequeño patio trasero de su casa, donde su madre intentaba mantener algunas plantas en botes de pintura reciclados. Sacó el papel con su promesa, ahora desgastado de tanto doblarlo y desdoblarlo. Las palabras se veían borrosas en algunos lugares por el sudor y el tiempo. Voy a graduarme de ingeniero civil. Por primera vez, desde que escribió esas palabras, se permitió llorar, no con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras apretaba el papel contra su pecho. En ese momento sintió una mano en su hombro. Era su padre, que había salido cojeando al escuchar ruido. Don Raúl se sentó a su lado con dificultad, su espalda todavía dolorida. Hubo un largo silencio antes de que hablara. «Mijo, sé lo que estás pensando. Estás pensando en dejar la escuela para trabajar». Emiliano no pudo responder, solo asintió. Su padre suspiró profundamente y continuó. «Cuando yo tenía tu edad, tuve que dejar la escuela para ayudar a tu abuelo. Y cada día de mi vida me arrepentí. Cada vez que cargo un bulto de cemento, pienso, podría haber sido diferente». Don Raúl tomó el papel de las manos de Emiliano y lo miró bajo la luz tenue que salía de la cocina. Aunque no podía leer bien por la poca educación que había recibido, entendió lo que significaba ese papel arrugado para su hijo. «No sé cómo le vamos a hacer, pero tú no vas a dejar la escuela, yo me recupero, tu mamá y yo nos las arreglamos, pero tú vas a seguir estudiando, ¿me oyes?». La voz de don Raúl temblaba, algo que Emiliano nunca había escuchado. Su padre, el hombre de hierro que trabajaba bajo el sol sin quejarse, estaba al borde de las lágrimas. Al día siguiente, Emiliano habló con don Esteban y le propuso algo diferente. Trabajar solo domingos y días festivos, turnos dobles si era necesario, pero que le permitiera seguir en la escuela. Para su sorpresa, el capataz aceptó. «Tu padre es buen hombre, y tú pareces tener agallas. Te doy el trabajo los domingos, pero más te vale que no falles». Era menos dinero de lo que necesitaban, pero algo era algo.
Los siguientes meses fueron un infierno de logística y sacrificio. Emiliano dormía un promedio de 4 horas por noche. Estudiaba en los camiones, en los recesos, en cualquier momento libre que encontraba. Los domingos trabajaba como bestia de carga, descargando material, limpiando escombro, haciendo las tareas más pesadas que nadie quería. Llegaba a casa el domingo en la noche tan agotado que apenas podía bañarse antes de desplomarse en su rincón del colchón. Pero el lunes ahí estaba de nuevo, en la escuela, con sus libros. Su cuerpo comenzó a mostrar las consecuencias. Perdió peso, desarrolló ojeras permanentes, su piel adquirió un tono grisáceo. La profesora Beltrán y el ingeniero Domínguez estaban preocupados. Un día lo llamaron a la sala de maestros y le hablaron directo. «Vargas, nos preocupas, te estás matando». «Nadie puede vivir así», dijo la profesora. Pero el ingeniero Domínguez agregó algo más. «Pero si vas a seguir, al menos hazlo bien. Vamos a organizarte un horario de estudio más eficiente. Nada de estudiar de más, sino mejor». Juntos crearon un sistema. El ingeniero le enseñó técnicas de estudio que aprendió en la universidad, bloques de Pomodoro, mapas mentales, fichas de repaso. La profesora Beltrán le consiguió acceso a una beca para tomar cursos de preparación para el examen de admisión los sábados por la mañana, antes de que se fuera a trabajar. Eran pequeñas ayudas, pero significaban que cada hora de estudio rendía más. El promedio de Emiliano comenzó a subir, 88, 89, 90. Para cuando llegó su último semestre de preparatoria, Emiliano había logrado lo imposible, un promedio de 92.5. Estaba en el top 10% de su generación, pero sabía que eso no garantizaba nada. El examen de admisión a la Universidad Autónoma de Nuevo León para Ingeniería Civil era notoriamente difícil. De cada 10 aspirantes, solo uno entraba, y muchos de esos aspirantes venían de preparatorias privadas caras, con tutores pagados, con familias que podían costear cursos de preparación intensivos. La noche antes del examen, Emiliano no pudo dormir. No por nerviosismo, aunque había algo de eso, sino porque su mente no dejaba de repasar fórmulas, conceptos, problemas. A las 3 de la mañana se rindió, se levantó en silencio para no despertar a sus hermanos, y se sentó en la cocina. Sacó su papel de la promesa, lo desdobló sobre la mesa, y lo leyó una vez más, bajo la luz parpadeante. 6 años habían pasado desde que escribió esas palabras. Había pasado de ser un niño invisible a un joven que había peleado cada centímetro del camino. Su madre apareció en la cocina, sorprendida de verlo despierto. «¿Qué haces levantado, mijo?». Emiliano le mostró el papel. Doña Irene se sentó a su lado y lo leyó con dificultad, sus ojos cansados, luchando con las palabras en la penumbra. Cuando terminó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sabía que habías escrito esto». «¿Hace cuánto?», preguntó con la voz quebrada. 6 años, mamá, desde que supe que quería ser ingeniero». Su madre lo abrazó fuerte, y en ese abrazo había disculpa por haber dudado, orgullo por su perseverancia y miedo por lo que vendría. El día del examen, Emiliano llegó al campus de la UANLE 2 horas antes. El edificio era imponente, moderno, todo lo que su colonia no era. Cientos de jóvenes esperaban afuera, la mayoría llegando en autos de sus padres, vestidos con ropa de marca, cargando mochilas caras llenas de calculadoras científicas nuevas. Emiliano llegó en camión, vestido con su mejor ropa que era apenas presentable, con una calculadora de segunda mano que le había prestado el ingeniero Domínguez. Se sentó en una banca apartada y cerró los ojos. En su mente repasó todo. Las noches sin dormir, las burlas de sus compañeros, la lesión de su padre, las veces que quiso rendirse pero no lo hizo. Recordó cada conversación con el ingeniero Domínguez,
Cada explicación paciente de la profesora Beltrán, cada palabra de aliento de don Raúl, cuando finalmente entendió el sueño de su hijo. Todo lo que había vivido lo trajo a este momento. Cuando entraron al salón para el examen, Emiliano sintió una calma extraña. No estaba nervioso, estaba enfocado. Había hecho todo lo que estaba en su poder. Ahora solo quedaba demostrar lo que sabía. El examen era tan difícil como esperaba, quizás más. 120 preguntas en 3 horas, cubriendo matemáticas avanzadas, física, química, razonamiento lógico, comprensión lectora, problemas que requerían no solo conocimiento, sino ingenio. Emiliano se sumergió en el examen como si fuera un combate personal. Cada problema era un oponente a vencer. Cuando llegaba a algo que no sabía de inmediato, no entraba en pánico. Respiraba, analizaba, aplicaba lógica. El ingeniero Domínguez le había enseñado que a veces la respuesta no está en recordar una fórmula, sino en entender el concepto detrás del problema. Usó cada minuto de las 3 horas. Fue el último en entregar su examen. Salió del campus agotado, pero con una sensación extraña de paz. Había dado todo, no sabía si sería suficiente, pero no le quedaba nada más que dar. En el camión de regreso a casa, mientras veía pasar las colonias residenciales que daban paso a barrios cada vez más pobres hasta llegar al suyo, pensó en todo el camino recorrido. Independientemente del resultado, ya no era el mismo muchacho invisible de 14 años. Se había transformado en el proceso. Los resultados tardarían 2 semanas en publicarse. Fueron las 2 semanas más largas de su vida. Seguía trabajando los domingos. Seguía yendo a la preparatoria para terminar sus últimas semanas, pero su mente estaba constantemente en esos resultados. El ingeniero Domínguez lo notaba distraído en clase. «Vargas, ya hiciste tu parte. Ahora es esperar. No te tortures». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. La mañana en que se publicarían los resultados, Emiliano no quiso ir solo a verificar. Le pidió al ingeniero Domínguez que lo acompañara. Fueron juntos al centro de cómputo de la preparatoria, donde había computadoras con internet. Las manos de Emiliano temblaban tanto que apenas podía escribir su número de folio. El ingeniero puso su mano en su hombro, un gesto de apoyo silencioso. Emiliano presionó Enter y cerró los ojos por un segundo antes de mirar. Cuando los abrió, vio la pantalla. Ahí estaba su nombre, Emiliano Vargas Moreno, y al lado una sola palabra que cambiaría su vida. Aceptado. Ingeniería civil. Puntaje: 117 de 120. Había entrado no solo aceptado, sino en el top 5% de los admitidos. No podía creerlo. Leyó la pantalla 1, 2, 3 veces, convenciéndose de que no era un error, de que ese era realmente su nombre. El ingeniero Domínguez dejó escapar un grito de celebración que hizo que todos en el centro de cómputo voltearan. «¡Lo lograste, muchacho! ¡Lo lograste!». Lo abrazó con una fuerza que casi lo tira de la silla. Emiliano, aún en shock, sintió las lágrimas brotar sin control. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de validación de 6 años de sacrificio. Corrió a casa para decirle a su familia. Llegó gritando: «¡Entré! ¡Entré a la universidad!». Su madre estaba tendiendo ropa en el patio y soltó las sábanas cuando lo escuchó. Se abrazaron ahí mismo, ambos llorando. Sus hermanos menores salieron corriendo para ver qué pasaba, y Toño, que ahora tenía 12 años y usaba los lentes que tanto trabajo había costado comprar, preguntó: «¿Eso significa que vas a ser ingeniero de verdad?». Emiliano, entre lágrimas y risas, respondió: «Sí, hermanito, voy a ser ingeniero de verdad». Cuando don Raúl regresó del trabajo esa noche, ya recuperado de su lesión y de vuelta en las obras, encontró a toda la familia celebrando con lo poco que tenían: refrescos de 2 litros y pan dulce.
Doña Irene le contó entre sollozos que su hijo había entrado a la universidad. Don Raúl, el hombre que pocas veces mostraba emoción, se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con sus manos callosas. Cuando las quitó, sus ojos estaban rojos. «Sabía que lo lograrías, mijo». «Siempre lo supe», mintió amablemente, porque la verdad era que había dudado, como todos, pero ahora estaba más orgulloso de lo que las palabras podían expresar. Pero entrar era solo el principio. Ahora venía el verdadero desafío: mantenerse. La universidad pública era gratis en materia de inscripción, pero había gastos inevitables: libros, materiales, pasajes, comidas y, sobre todo, tiempo. La ingeniería civil requería jornadas completas de estudio, laboratorios, prácticas. Emiliano hizo cuentas y se dio cuenta de que no podía seguir trabajando los domingos completos como antes. Habló con don Esteban y llegaron a un acuerdo. Trabajaría mediodía los domingos, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Era menos dinero, pero tendría las tardes para estudiar. Además, solicitó una beca de manutención que ofrecía la universidad para estudiantes de bajos recursos. El proceso fue humillante en cierta forma. Tuvo que llevar comprobantes de ingresos de sus padres que mostraban lo poco que ganaban, fotos de su casa que evidenciaban la pobreza, cartas explicando su situación. Pero tragó su orgullo porque sabía que era necesario. Los primeros semestres de universidad fueron un choque brutal. Emiliano había sido de los mejores en su preparatoria, pero aquí estaba rodeado de estudiantes brillantes de toda la región. Muchos habían estudiado en las mejores preparatorias privadas, tenían laptops nuevas, podían pagar libros originales, mientras Emiliano sacaba fotocopias. En las clases de cálculo diferencial, termodinámica, mecánica de materiales, sentía que apenas podía seguir el ritmo. Hubo materias que reprobó en su primer intento. Química aplicada, 65. Fue un golpe devastador porque nunca había reprobado en su vida. Llegó a casa ese día sintiéndose derrotado. Sacó su papel de la promesa que ahora guardaba en su mochila y lo miró. Las palabras seguían ahí. Voy a graduarme de ingeniero civil. No decía voy a ser perfecto o nunca voy a fracasar. Decía graduarme. Y eso significaba levantarse después de cada caída. Volvió a tomar química en el verano, pagando el curso con el dinero que había ahorrado de sus domingos trabajando. Esta vez la pasó con 87. No era un 10, pero era suficiente. Aprendió que el éxito no era nunca caerse, sino levantarse cada vez. Sus profesores en la universidad no eran como los de preparatoria. No había el cariño personalizado de la profesora Beltrán ni la mentoría del ingeniero Domínguez. Aquí era solo un número más entre 300 estudiantes. Tenía que buscar ayuda activamente, quedarse después de clase, formar grupos de estudio. Encontró aliados inesperados. Mateo Salazar era un compañero de clase que venía de una familia de clase media, no rica, pero con más recursos que Emiliano. Al principio parecían de mundos diferentes, pero compartían la pasión por entender realmente la ingeniería, no solo pasar las materias. Formaron un equipo de estudio junto con otros 2 compañeros. Se reunían en la biblioteca de la universidad, donde Emiliano pasaba la mayor parte de su tiempo libre porque en su casa no había espacio ni silencio para estudiar. Mateo fue el primero en darse cuenta de que Emiliano a veces llegaba a clase sin haber desayunado. Un día le ofreció la mitad de su torta sin hacer gran escándalo al respecto. «Oye, no voy a poder acabármela toda. ¿Me ayudas?» Emiliano aceptó avergonzado pero agradecido. Esa se volvió una rutina silenciosa. Mateo siempre traía de más y compartía. No era caridad, era amistad disfrazada de practicidad. Durante tercer semestre, Emiliano aplicó para un programa de ayudantía de investigación.
Era una oportunidad de trabajar con un profesor en proyectos de investigación a cambio de una pequeña beca. Competían 30 estudiantes por 5 espacios. Emiliano preparó su solicitud con un cuidado obsesivo, explicando no solo sus calificaciones, sino su historia, su motivación, lo que la ingeniería significaba para él. El doctor Ríos, un profesor veterano especializado en diseño estructural, lo eligió. En la entrevista le preguntó directamente: «Vargas, tu promedio es bueno, pero no el más alto. ¿Por qué debería elegirte?» Emiliano respondió con honestidad: «Porque nadie va a trabajar más duro que yo, doctor. Nadie va a valorar más esta oportunidad. Y porque vengo de donde vengo, entiendo que la ingeniería no es solo teoría, es resolver problemas reales para gente real». El doctor asintió, impresionado por la madurez en sus palabras. Trabajar con el doctor Ríos fue revelador. Emiliano ayudaba en análisis de estructuras, revisaba cálculos, preparaba presentaciones, pero más que eso, aprendió a pensar como un ingeniero profesional. El doctor lo llevaba a visitar obras en construcción, le mostraba cómo los diseños en papel se convertían en edificios reales. «Mira esas columnas», le decía el doctor, señalando una construcción. «Cada una soporta cargas que calculamos en la oficina. Si nos equivocamos, la gente muere. Esa es la responsabilidad que vamos a tener». Esas palabras calaron profundo en Emiliano. No estaba estudiando solo para mejorar su vida, sino para tener la responsabilidad de la seguridad de otros. Era un peso, pero también un propósito. Comenzó a ver cada materia, cada examen, cada proyecto, no como obstáculos a superar, sino como herramientas que necesitaría para hacer bien su trabajo algún día. Los años pasaron en una mezcla de estrés constante y pequeñas victorias. Hubo semestres difíciles donde apenas dormía 2 o 3 horas por noche, combinando el trabajo del domingo, las clases, las tareas, la ayudantía de investigación. Hubo momentos en que su cuerpo decía basta, en que enfermó por el agotamiento. Una vez tuvo que ser internado por deshidratación severa después de una semana particularmente brutal de exámenes finales y trabajo bajo el sol. El doctor Ríos fue a visitarlo al hospital y le dijo algo que nunca olvidaría: «Emiliano, admiro tu dedicación. Pero si te matas en el proceso, no vas a poder ayudar a nadie. Tienes que cuidarte también». Aprendió a encontrar balances, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a reconocer que no era débil por tener límites. Sus compañeros de estudio se volvieron su red de apoyo. Cuando Emiliano no podía pagar un libro, entre todos juntaban y compraban uno para compartir. Cuando tenía una semana particularmente pesada, Mateo le llevaba comida. Cuando alguien más del grupo estaba batallando, Emiliano dedicaba horas a explicarles temas que él ya dominaba. Era una comunidad, algo que nunca había tenido antes. En su penúltimo año, Emiliano hizo su servicio social en un proyecto comunitario en su propia colonia. Trabajó con un equipo de estudiantes y profesores para diseñar un sistema de drenaje mejor para las calles que siempre se inundaban en las lluvias. Ver su trabajo, sus cálculos, sus diseños siendo implementados en las mismas calles donde había crecido, donde había jugado de niño, fue profundamente emotivo. Cuando terminaron el proyecto y la primera lluvia fuerte llegó, las calles ya no se inundaron. Los vecinos, muchos de los cuales lo habían visto crecer, lo felicitaban. «Mira nada más, el hijo de Raúl, un ingeniero ayudando a la colonia». Don Raúl caminó con él por esas calles ya secas después de la lluvia, evaluando el trabajo con ojo crítico de albañil. «Está bien hecho, mijo, muy bien hecho». Era el mayor cumplido que su padre podía dar.
Para don Raúl, que había pasado su vida construyendo cosas con sus manos, ver a su hijo diseñando soluciones con su mente era algo casi milagroso. Llegó el último semestre. Emiliano estaba a punto de terminar su tesis, un proyecto sobre diseño de viviendas de bajo costo, pero estructuralmente seguras para zonas marginadas. Era un tema que combinaba su conocimiento técnico con su experiencia de vida. Nadie mejor que él entendía las necesidades de construcción en colonias pobres. Su tesis proponía diseños que familias con recursos limitados podían implementar gradualmente, construyendo cuarto por cuarto de manera segura. La defensa de tesis fue ante un panel de 5 profesores. Emiliano presentó con una pasión que iba más allá de lo académico. Explicó cada cálculo, cada diseño, pero también habló de las familias que podrían beneficiarse, de los niños que podrían crecer en casas más seguras. Cuando terminó, hubo un silencio. El doctor Ríos, que era parte del panel, sonrió. Los profesores deliberaron apenas 5 minutos antes de regresar con el veredicto. Aprobado con mención honorífica. Emiliano salió de ese salón flotando, después de 9 años desde que escribió esa promesa en un papel arrugado, después de miles de horas de estudio, de sacrificio, de dudar, de levantarse, lo había logrado. Iba a graduarse. Llamó a su familia desde el teléfono público de la universidad porque no tenía celular. Su madre contestó, y lo primero que dijo fue, ¿pasaste, mijo? Cuando Emiliano respondió, sí, mamá. Me gradúo. La escuchó gritar de alegría tan fuerte que probablemente todo el vecindario se enteró. El día de la graduación llegó con un sol brillante que parecía celebrar con él. Emiliano se puso la toga y el birrete, sintiendo el peso simbólico de lo que representaban. Su familia completa fue a la ceremonia. Don Raúl se puso su única camisa de vestir, la que usaba para bodas y funerales. Doña Irene se había comprado un vestido nuevo con dinero que había ahorrado en secreto. Sus hermanos estaban inquietos pero orgullosos. Toño, que ahora tenía 15 años y también hablaba de estudiar gracias al ejemplo de Emiliano, no dejaba de sonreír. Cuando llamaron su nombre, Emiliano Vargas Moreno, ingeniero civil, sintió que sus piernas apenas podían sostenerlo. Caminó al escenario, estrechó la mano del rector, recibió su título. El papel que sostenía en sus manos era más que un documento, era la materialización de una promesa mantenida, de una batalla ganada contra todas las probabilidades. Mientras regresaba a su asiento con el título en mano, sus ojos buscaron a su familia en el mar de rostros. Ahí estaban, en las últimas filas porque habían llegado tarde por el camión, pero ahí estaban. Su padre lloraba sin avergonzarse, su madre agitaba un pañuelo, sus hermanos gritaban su nombre. Después de la ceremonia, en el campus lleno de familias celebrando, los Vargas hicieron su propia celebración modesta. Habían traído una hielera con refrescos y tacos que doña Irene había preparado esa mañana. Se sentaron en el pasto bajo la sombra de un árbol, y allí, rodeado de su familia, Emiliano sacó de su bolsillo un papel doblado en 4. Era el mismo papel que había escrito 9 años atrás. Lo desdobló con cuidado. Las palabras estaban descoloridas, el papel gastado, pero aún legibles. Voy a graduarme de ingeniero civil, 20 de octubre de 2018. Esto es lo que escribí cuando tenía 14 años, les explicó, su voz temblando. Nadie sabía. Era mi secreto. Cada preparado usando Claude Sonnet 4. 5. Mude o nome do personaje de Emiliano Vargas, para Andrés Herrera. Historia ajustada para voces que vencen. ¿Qué harías si todos a tu alrededor te dijeran que jamás lo lograrías, que tu sueño era imposible para alguien como tú?
Esta es la historia de un joven que contra todo pronóstico convirtió la duda de los demás en el combustible de su transformación. Lo que hizo en secreto cambió su vida para siempre. Esta es una historia con fines educativos para comprender el poder de la determinación y las decisiones que transforman vidas. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Andrés Herrera creció en una colonia olvidada de las afueras de Monterrey, donde las calles sin pavimentar se llenaban de polvo en verano y de lodo en temporada de lluvias. Su casa era una construcción de bloc sin terminar, con láminas de zinc como techo que convertían cada aguacero en un concierto ensordecedor. Compartía un cuarto diminuto con 3 hermanos menores, durmiendo en un colchón raído sobre el piso de cemento frío. El olor a humedad y a frijoles refritos era parte de su cotidianidad, una mezcla que se adhería a su ropa desgastada y lo acompañaba a todos lados. Su padre, don Raúl, trabajaba 12 horas diarias como albañil, regresando cada noche con las manos agrietadas y la espalda doblada por el peso de los bultos de cemento. Su madre, doña Irene, limpiaba casas en las colonias residenciales del otro lado de la ciudad, esas donde las familias tenían jardines más grandes que toda su vivienda. Andrés los veía partir antes del amanecer y regresar después del anochecer, exhaustos pero nunca derrotados. Sin embargo, había algo en sus ojos que él notaba, una resignación silenciosa, como si hubieran aceptado que esa era su única realidad posible. A los 14 años, Andrés ya trabajaba los fines de semana ayudando a su padre en las obras. Cargaba tabiques bajo el sol inclemente de Nuevo León, sintiendo cómo el sudor le quemaba los ojos y la piel se le curtía como cuero viejo. Sus manos, que todavía eran las de un adolescente, comenzaban a desarrollar las mismas callosidades que las de su padre. En la escuela secundaria era invisible, uno más entre cientos de estudiantes que apenas sobrevivían el sistema educativo. Sus maestros raramente recordaban su nombre. Sus compañeros lo veían como al chavo pobre que olía a cemento y llegaba con tierra bajo las uñas. Pero Andrés tenía algo que nadie podía ver, una curiosidad voraz por entender cómo funcionaban las cosas. Mientras otros muchachos de su colonia ya hablaban de desertar para trabajar tiempo completo o de buscar dinero fácil con los grupos que controlaban ciertas esquinas, él se quedaba en la biblioteca pública de su colonia hasta que cerraban. Allí, entre libros viejos y computadoras lentas que tardaban una eternidad en encender, descubría mundos que parecían inalcanzables. Leía sobre ingeniería, sobre construcciones que desafiaban la gravedad, sobre personas que habían transformado ciudades enteras con sus ideas. Un martes de octubre, mientras esperaba el camión para regresar a casa después de la escuela, escuchó una conversación que cambiaría todo. 2 señoras bien vestidas hablaban frente a él en la parada. Una le contaba a la otra sobre su hijo que acababa de graduarse de la universidad de Ingeniería Civil. Ya tiene trabajo en una constructora grande, imagínate, 30,000 pesos al mes para empezar, decía con orgullo. Andrés sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de envidia y anhelo. 30,000 pesos. Su padre ganaba menos de 8,000 trabajando como burro. Esa cantidad representaba comida segura, un techo sin goteras, zapatos nuevos para sus hermanos. Esa noche, acostado en su rincón del colchón compartido, mirando las manchas de humedad en el techo que parecían mapas de países imaginarios, Andrés hizo algo que nadie sabía. Sacó un cuaderno viejo que había rescatado de la basura en la escuela, le arrancó la primera hoja donde estaban los garabatos de su dueño anterior y escribió con letra temblorosa: «Voy a graduarme de ingeniero civil, 20 de octubre de 2018.
Lo firmó como si fuera un contrato consigo mismo. Lo dobló en cuatro y lo guardó bajo su almohada improvisada, una sudadera enrollada. Al día siguiente, Andrés se acercó a su orientador escolar, el profesor Montes, un hombre canoso que siempre parecía cansado, pero que tenía una manera amable de mirar a los estudiantes. «Profesor, ¿cómo le hago para estudiar ingeniería?». La pregunta sonaba casi ridícula en su boca. El profesor lo miró por encima de sus lentes, evaluándolo. Andrés estaba ahí, parado, con su uniforme descolorido, sus zapatos con las suelas despegándose, su mochila remendada con cinta canela. «Mijo, la ingeniería es carrera difícil», comenzó el profesor Montes, y Andrés sintió el familiar peso de la duda ajena. «Necesitas buenas calificaciones para entrar a la universidad pública, y si no entras ahí, las privadas cuestan lo que tu familia no tiene. Además, son 5 años de estudio. ¿Cómo vas a mantener a tu familia mientras estudias?». Cada palabra era como un ladrillo más en el muro que separaba su realidad de su sueño. Pero entonces el profesor hizo algo inesperado. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Pero si de verdad quieres, te voy a decir la verdad. Necesitas calificaciones de 9 o más en matemáticas, física y química. Necesitas pasar un examen de admisión difícil y necesitas trabajar mientras estudias, porque no hay de otra». Andrés salió de esa oficina con 2 sensaciones contradictorias: el peso de la montaña que debía escalar y una chispa de esperanza porque al menos ahora sabía qué necesitaba hacer. Revisó su boleta más reciente. Matemáticas, 7, 2, física, 6, 8, química, 7, 5. Estaba lejos, muy lejos de donde necesitaba estar. Pero esa noche, después de cenar los tacos de frijoles que su madre preparaba cada martes, se quedó en la mesa destartalada de la cocina con la luz parpadeante del foco que amenazaba confundirse, y abrió sus libros. Sus hermanos jugaban a su alrededor haciendo ruido. La televisión del vecino retumbaba a través de la pared delgada. Los perros callejeros ladraban afuera. Pero Andrés se obligó a concentrarse. Comenzó a repasar los problemas de matemáticas que no había entendido en clase. Uno por uno, con una paciencia que no sabía que tenía. Cuando se atascaba, marcaba la página y al día siguiente se quedaba después de clases para preguntarle a la maestra de matemáticas, la profesora Beltrán, una mujer seria que raramente sonreía. La primera vez que se acercó a ella, la profesora lo miró sorprendida. Andrés Herrera nunca participaba en clase, siempre estaba en las últimas filas, medio dormido. «¿Tú eres Herrera, el de la lista?», preguntó, como si no pudiera creer que ese muchacho tuviera algún interés real en su materia. «Sí, profesora. No entiendo este problema de ecuaciones». La profesora tomó su cuaderno. Vio los intentos fallidos, los borrones, las marcas de frustración. Por un momento, Andrés pensó que lo mandaría de vuelta a su lugar, pero ella se sentó y le explicó paso a paso, con más paciencia de la que él esperaba. Esa se convirtió en su rutina. Cada día después de clases, mientras otros corrían a sus casas o a las canchas, Andrés se quedaba con la profesora Beltrán. A veces eran 10 minutos, a veces media hora. Ella comenzó a notar algo. Este muchacho no solo quería pasar la materia, quería entender de verdad. Traía preguntas que iban más allá del temario, mostraba curiosidad genuina. Un viernes, después de explicarle un concepto particularmente difícil de trigonometría, ella le preguntó directamente: «¿Por qué tanto empeño, Herrera?». Andrés dudó. Nunca le había contado a nadie sobre su promesa secreta, sobre ese papel doblado que seguía bajo su almohada. Pero algo en la mirada de la profesora lo hizo sentir que podía confiar. «Quiero estudiar ingeniería civil, profesora. Quiero graduarme de la universidad».
La profesora Beltrán no se rió. No le dijo que era imposible. En cambio, asintió lentamente, como si estuviera evaluando las probabilidades en su mente. Entonces, tienes que dejar de sacar 7. Necesitas 9 y 10. ¿Estás dispuesto a trabajar el doble de duro que todos los demás? Andrés sintió un nudo en la garganta, pero respondió con firmeza. Sí, profesora, estoy dispuesto. Lo que Andrés no anticipó fue la reacción de las personas más cercanas a él cuando finalmente confesó su plan. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a su padre a reparar una pared de la casa, reunió el valor para decirlo. «Apá, quiero estudiar ingeniería cuando termine la prepa». Don Raúl dejó de mezclar el cemento y lo miró con una expresión que Andrés nunca olvidaría. No era enojo exactamente, era algo peor, lástima. «Mijo», dijo su padre, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Entiende, nosotros no somos gente de universidad. Eso es para los ricos, para los que tienen palancas. Tú tienes que pensar en cómo ayudar a tu mamá y a tus hermanos. Aprende un oficio, trabaja conmigo. Un buen albañil gana bien, tiene trabajo seguro». Cada palabra era como un golpe en el estómago. Su padre no estaba siendo cruel, estaba siendo práctico, protector incluso. Trataba de evitarle la desilusión de un sueño imposible. Su madre tuvo una reacción similar cuando se enteró. «Ay, mi niño, ¿de dónde vamos a sacar para la universidad? Aunque entres, ¿cómo vas a pagar los libros, los pasajes, todo eso? No seas inocente». En su voz había cariño, pero también resignación, la misma que Andrés había visto en sus ojos desde pequeño. Sus hermanos menores, que escuchaban la conversación desde la puerta, no entendían bien de qué hablaban, pero captaron la tensión en el aire. Lo que más dolió fue la reacción de sus compañeros de la colonia. Cuando algunos se enteraron de que Andrés estaba estudiando después de clases y hablaba de ir a la universidad, las burlas no se hicieron esperar. «¡Órale, el ingeniero!», le gritaban con sarcasmo cuando pasaba. «¿Ya te crees muy porque lees libros?». Otros eran más directos. «Deja de perder tu tiempo, güey. Somos de aquí, esto es lo que hay. ¿Crees que eres mejor que nosotros?». No era que quisieran lastimarlo, era que el sueño de Andrés les recordaba sus propias rendiciones, sus propias esperanzas abandonadas. Hubo noches en las que Andrés cuestionó todo. Acostado en la oscuridad, escuchando los ronquidos de sus hermanos, sintiendo el frío que se colaba por las rendijas de las paredes, pensaba, ¿y si tienen razón? ¿Y si solo estoy perdiendo mi tiempo? ¿Y si estoy siendo egoísta al no trabajar más horas para ayudar en casa? La duda era un veneno lento que se filtraba en su mente, especialmente cuando veía a su madre contar las monedas para ver si alcanzaba para el gas, o cuando su padre llegaba con una herida nueva en las manos. Pero entonces recordaba ese papel bajo su almohada. Se levantaba en silencio, lo sacaba, lo desdoblaba en la oscuridad, aunque no pudiera leer las palabras, y las recitaba de memoria. «Voy a graduarme de ingeniero civil». Era su mantra, su ancla, y volvía a guardarlo, se acostaba y se prometía aguantar un día más. Los meses pasaron y algo comenzó a cambiar. Las calificaciones de Andrés empezaron a subir. De 7 pasó a 8, luego a 9. La profesora Beltrán comenzó a usar sus exámenes como ejemplo en clase, lo cual generó más burlas de algunos compañeros, pero también algo de respeto silencioso de otros. El profesor de física, el maestro Ponce, notó el cambio y comenzó a darle problemas adicionales, más difíciles, para retarlo. «Este muchacho tiene potencial», comentó un día en la sala de maestros, y la profesora Beltrán sonrió con satisfacción. Pero la vida no se detuvo para darle espacio a su sueño.
A los 15 años, Andrés tuvo que aumentar sus horas de trabajo con su padre. La economía familiar estaba cada vez más apretada. Su hermano menor, Toño, necesitaba lentes y no había dinero. Así que Andrés trabajaba desde las 6 de la mañana del sábado hasta el anochecer del domingo, cargando material, mezclando mezcla, haciendo todo lo que su padre necesitara. Llegaba el lunes a la escuela con todo el cuerpo adolorido, las manos llenas de cortadas y raspones, la piel quemada por el sol. Sus maestros notaban cómo a veces se quedaba dormido en clase. Algunos se molestaban, lo regañaban. Pero la profesora Beltrán entendía. Ella también había venido de abajo. Sabía lo que significaba estudiar con hambre, con cansancio, con el mundo entero diciendo que no. Un día lo encontró dormido sobre su cuaderno en el recreo. En lugar de despertarlo bruscamente, lo dejó descansar esos 20 minutos. Cuando sonó la chicharra y Andrés despertó sobresaltado, avergonzado, ella simplemente le dijo: «Descansa cuando puedas, Herrera, pero no te rindas. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas». El punto de quiebre llegó en segundo de preparatoria. Andrés había logrado entrar a una preparatoria pública relativamente buena, aunque eso significaba viajar 1 hora en camión cada mañana y otra de regreso. Se levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba en el camión mientras podía, asistía a clases, se quedaba en la biblioteca de la escuela hasta que cerraba y regresaba a casa pasadas las 9 de la noche. Llegaba a cenar lo que su madre le había guardado. Estudiaba hasta que literalmente no podía mantener los ojos abiertos y dormía 4 o 5 horas antes de repetir el ciclo. Fue en esa época cuando conoció a su primer verdadero aliado, alguien que creía en él sin condiciones. El ingeniero Domínguez era un maestro de física que había trabajado en la industria antes de dedicarse a enseñar. Alto, de voz grave, con una manera directa de hablar que algunos estudiantes encontraban intimidante. Pero tenía un ojo especial para identificar talento real, y lo vio en Andrés desde la primera semana de clases. «Herrera, quédate un momento», le dijo un día después de clase. Andrés se acercó nervioso, pensando que había hecho algo mal. El ingeniero lo miró directo a los ojos y le preguntó sin rodeos: «¿Qué vas a estudiar?». Andrés, acostumbrado ya a las burlas y el escepticismo, respondió casi en un susurro: «Ingeniería civil, ingeniero». Esperaba la misma respuesta de siempre, el «es muy difícil» o el «piénsalo bien». En cambio, el ingeniero Domínguez asintió y dijo: «Buena elección, pero tu promedio todavía no es suficiente para entrar a la UANL. ¿Cuánto traes?». 87, ingeniero, respondió Andrés. El ingeniero sacó una calculadora, hizo algunos cálculos mentales y sentenció: «Necesitas mínimo 92 para tener oportunidad real en el examen de admisión. Y eso si el examen te sale perfecto. Tienes 1 año y medio. ¿Puedes subir 5 puntos?». Era un desafío directo, pero había algo diferente en su tono. No era duda, era expectativa. Esperaba que Andrés dijera que sí. Y Andrés, sintiendo algo despertar en su pecho, algo parecido a la determinación férrea, respondió: «Sí puedo, ingeniero». Lo que siguió fue un entrenamiento intenso. El ingeniero Domínguez se convirtió en su mentor no oficial. Le prestó libros de ingeniería que ya no usaba, le dio problemas de exámenes de admisión de años anteriores, lo entrenó en trucos para resolver ecuaciones más rápido. Pero también le enseñó algo más valioso: a pensar como ingeniero. Un ingeniero no solo resuelve problemas matemáticos, le decía, resuelve problemas del mundo real. Cada puente que ves, cada edificio, cada carretera es la solución de alguien a un problema. Aprende a ver el mundo así.
Andrés comenzó a ver su colonia con ojos diferentes. Las calles sin pavimentar, las casas mal construidas, los drenajes que se desbordaban cada temporada de lluvias. Cada problema era ahora un enigma que su mente trataba de resolver. Si yo fuera ingeniero aquí, ¿cómo lo arreglaría?, se preguntaba. Empezó a hacer bocetos en su cuaderno, diseños rudimentarios de sistemas de drenaje, ideas para pavimentar usando materiales más baratos. El ingeniero Domínguez revisaba estos bocetos y, aunque eran básicos y tenían errores, siempre encontraba algo que rescatar, algo que pulir. Pero no todo era progreso lineal. En tercero de prepa, cuando Andrés tenía 17 años, su familia enfrentó la peor crisis económica hasta ese momento. Don Raúl se lesionó la espalda en una obra, un accidente que lo dejó sin poder trabajar por 3 meses. No había seguro, no había indemnización, solo dolor y facturas médicas. La familia Herrera cayó en una desesperación silenciosa. Doña Irene tomó turnos extras limpiando casas, pero no era suficiente. La comida se redujo a lo mínimo: frijoles, tortillas y, cuando había suerte, huevo. Los servicios básicos estaban al borde del corte. Andrés sabía lo que tenía que hacer. Una tarde fue a buscar al capataz de una constructora cercana, don Esteban, un hombre rudo que conocía a su padre. Don Esteban, necesito trabajo, lo que sea, tiempo completo. El capataz lo miró evaluándolo. Andrés era delgado pero fuerte por los años trabajando con su padre. Te puedo dar trabajo, chamaco. Pero es de lunes a sábado, de 7 a 5. ¿Y la escuela? Andrés sintió que el mundo se le venía encima. Si aceptaba, tendría que dejar la preparatoria. Si no aceptaba, su familia podría perder su casa. Sus hermanos pasarían hambre. Esa noche fue la más oscura de su vida hasta ese momento. Se sentó en el pequeño patio trasero de su casa, donde su madre intentaba mantener algunas plantas en botes de pintura reciclado. Sacó el papel con su promesa, ahora desgastado de tanto doblarlo y desdoblarlo. Las palabras se veían borrosas en algunos lugares por el sudor y el tiempo. Voy a graduarme de ingeniero civil. Por primera vez, desde que escribió esas palabras, se permitió llorar, no con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras apretaba el papel contra su pecho. En ese momento sintió una mano en su hombro. Era su padre, que había salido cojeando al escuchar ruido. Don Raúl se sentó a su lado con dificultad, su espalda todavía dolorida. Hubo un largo silencio antes de que hablara. «Mijo, sé lo que estás pensando. Estás pensando en dejar la escuela para trabajar». Andrés no pudo responder, solo asintió. Su padre suspiró profundamente y continuó. «Cuando yo tenía tu edad, tuve que dejar la escuela para ayudar a tu abuelo. Y cada día de mi vida me arrepentí. Cada vez que cargo un bulto de cemento, pienso, podría haber sido diferente». Don Raúl tomó el papel de las manos de Andrés y lo miró bajo la luz tenue que salía de la cocina. Aunque no podía leer bien por la poca educación que había recibido, entendió lo que significaba ese papel arrugado para su hijo. «No sé cómo le vamos a hacer, pero tú no vas a dejar la escuela. Yo me recupero. Tu mamá y yo nos las arreglamos. Pero tú vas a seguir estudiando. ¿Me oyes?» La voz de don Raúl temblaba, algo que Andrés nunca había escuchado. Su padre, el hombre de hierro que trabajaba bajo el sol sin quejarse, estaba al borde de las lágrimas. Al día siguiente, Andrés habló con don Esteban y le propuso algo diferente: trabajar solo domingos y días festivos, turnos dobles si era necesario, pero que le permitiera seguir en la escuela. Para su sorpresa, el capataz aceptó. «Tu padre es buen hombre, y tú pareces tener agallas. Te doy el trabajo los domingos, pero más te vale que no falles». Era menos dinero de lo que necesitaban, pero algo era algo. Los siguientes meses fueron un infierno de logística y sacrificio.
Andrés dormía un promedio de 4 horas por noche. Estudiaba en los camiones, en los recesos, en cualquier momento libre que encontraba. Los domingos trabajaba como bestia de carga, descargando material, limpiando escombro, haciendo las tareas más pesadas que nadie quería. Llegaba a casa el domingo en la noche tan agotado que apenas podía bañarse antes de desplomarse en su rincón del colchón. Pero el lunes ahí estaba de nuevo, en la escuela, con sus libros. Su cuerpo comenzó a mostrar las consecuencias. Perdió peso, desarrolló ojeras permanentes, su piel adquirió un tono grisáceo. La profesora Beltrán y el ingeniero Domínguez estaban preocupados. Un día lo llamaron a la sala de maestros y le hablaron directo. «Herrera, nos preocupas, te estás matando». «Nadie puede vivir así», dijo la profesora. Pero el ingeniero Domínguez agregó algo más. «Pero si vas a seguir, al menos hazlo bien. Vamos a organizarte un horario de estudio más eficiente. Nada de estudiar de más, sino mejor». Juntos crearon un sistema. El ingeniero le enseñó técnicas de estudio que aprendió en la universidad, bloques de Pomodoro, mapas mentales, fichas de repaso. La profesora Beltrán le consiguió acceso a una beca para tomar cursos de preparación para el examen de admisión los sábados por la mañana, antes de que se fuera a trabajar. Eran pequeñas ayudas, pero significaban que cada hora de estudio rendía más. El promedio de Andrés comenzó a subir, 88, 89, 90. Para cuando llegó su último semestre de preparatoria, Andrés había logrado lo imposible, un promedio de 92.5. Estaba en el top 10% de su generación, pero sabía que eso no garantizaba nada. El examen de admisión a la Universidad Autónoma de Nuevo León para Ingeniería Civil era notoriamente difícil. De cada 10 aspirantes, solo uno entraba. Y muchos de esos aspirantes venían de preparatorias privadas caras, con tutores pagados, con familias que podían costear cursos de preparación intensivos. La noche antes del examen, Andrés no pudo dormir. No por nerviosismo, aunque había algo de eso, sino porque su mente no dejaba de repasar fórmulas, conceptos, problemas. A las 3 de la mañana se rindió, se levantó en silencio para no despertar a sus hermanos y se sentó en la cocina. Sacó su papel de la promesa, lo desdobló sobre la mesa y lo leyó una vez más bajo la luz parpadeante. 6 años habían pasado desde que escribió esas palabras. Había pasado de ser un niño invisible a un joven que había peleado cada centímetro del camino. Su madre apareció en la cocina, sorprendida de verlo despierto. «¿Qué haces levantado, mijo?» Andrés le mostró el papel. Doña Irene se sentó a su lado y lo leyó con dificultad, sus ojos cansados, luchando con las palabras en la penumbra. Cuando terminó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sabía que habías escrito esto». «¿Hace cuánto?», preguntó con la voz quebrada. 6 años, mamá, desde que supe que quería ser ingeniero». Su madre lo abrazó fuerte, y en ese abrazo había disculpa por haber dudado, orgullo por su perseverancia y miedo por lo que vendría. El día del examen, Andrés llegó al campus de la UANL 2 horas antes. El edificio era imponente, moderno, todo lo que su colonia no era. Cientos de jóvenes esperaban afuera, la mayoría llegando en autos de sus padres, vestidos con ropa de marca, cargando mochilas caras llenas de calculadoras científicas nuevas. Andrés llegó en camión, vestido con su mejor ropa que era apenas presentable, con una calculadora de segunda mano que le había prestado el ingeniero Domínguez. Se sentó en una banca apartada y cerró los ojos. En su mente repasó todo: las noches sin dormir, las burlas de sus compañeros, la lesión de su padre, las veces que quiso rendirse, pero no lo hizo.
Recordó cada conversación con el ingeniero Domínguez, cada explicación paciente de la profesora Beltrán, cada palabra de aliento de don Raúl, cuando finalmente entendió el sueño de su hijo. Todo lo que había vivido lo trajo a este momento. Cuando entraron al salón para el examen, Andrés sintió una calma extraña. No estaba nervioso, estaba enfocado. Había hecho todo lo que estaba en su poder. Ahora solo quedaba demostrar lo que sabía. El examen era tan difícil como esperaba, quizás más. 120 preguntas en 3 horas, cubriendo matemáticas avanzadas, física, química, razonamiento lógico, comprensión lectora. Problemas que requerían no solo conocimiento, sino ingenio. Andrés se sumergió en el examen como si fuera un combate personal. Cada problema era un oponente a vencer. Cuando llegaba a algo que no sabía de inmediato, no entraba en pánico. Respiraba, analizaba, aplicaba lógica. El ingeniero Domínguez le había enseñado que a veces la respuesta no está en recordar una fórmula, sino en entender el concepto detrás del problema. Usó cada minuto de las 3 horas. Fue el último en entregar su examen. Salió del campus agotado, pero con una sensación extraña de paz. Había dado todo, no sabía si sería suficiente, pero no le quedaba nada más que dar. En el camión de regreso a casa, mientras veía pasar las colonias residenciales que daban paso a barrios cada vez más pobres hasta llegar al suyo, pensó en todo el camino recorrido. Independientemente del resultado, ya no era el mismo muchacho invisible de 14 años. Se había transformado en el proceso. Los resultados tardarían 2 semanas en publicarse. Fueron las 2 semanas más largas de su vida. Seguía trabajando los domingos, seguía yendo a la preparatoria para terminar sus últimas semanas, pero su mente estaba constantemente en esos resultados. El ingeniero Domínguez lo notaba distraído en clase. «Herrera, ya hiciste tu parte. Ahora es esperar. No te tortures». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. La mañana en que se publicarían los resultados, Andrés no quiso ir solo a verificar. Le pidió al ingeniero Domínguez que lo acompañara. Fueron juntos al centro de cómputo de la preparatoria, donde había computadoras con internet. Las manos de Andrés temblaban tanto que apenas podía escribir su número de folio. El ingeniero puso su mano en su hombro, un gesto de apoyo silencioso. Andrés presionó Enter y cerró los ojos por un segundo antes de mirar. Cuando los abrió, vio la pantalla. Ahí estaba su nombre, Andrés Herrera Moreno, y al lado una sola palabra que cambiaría su vida. Aceptado. Ingeniería Civil. Puntaje 117 de 120. Había entrado no solo aceptado, sino en el top 5% de los admitidos. No podía creerlo. Leyó la pantalla 1, 2, 3 veces, convenciéndose de que no era un error, de que ese era realmente su nombre. El ingeniero Domínguez dejó escapar un grito de celebración que hizo que todos en el centro de cómputo voltearan. «¡Lo lograste, muchacho! ¡Lo lograste!». Lo abrazó con una fuerza que casi lo tira de la silla. Andrés, aún en shock, sintió las lágrimas brotar sin control. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de validación de 6 años de sacrificio. Corrió a casa para decirle a su familia. Llegó gritando, «¡Entré a la universidad!». Su madre estaba tendiendo ropa en el patio y soltó las sábanas cuando lo escuchó. Se abrazaron ahí mismo, ambos llorando. Sus hermanos menores salieron corriendo para ver qué pasaba, y Toño, que ahora tenía 12 años y usaba los lentes que tanto trabajo había costado comprar, preguntó, «¿Eso significa que vas a ser ingeniero de verdad?». Andrés, entre lágrimas y risas, respondió, «Sí, hermanito, voy a ser ingeniero de verdad». Cuando don Raúl regresó del trabajo esa noche, ya recuperado de su lesión y de vuelta en las obras,
encontró a toda la familia celebrando con lo poco que tenían: refrescos de 2 litros y pan dulce. Doña Irene le contó entre sollozos que su hijo había entrado a la universidad. Don Raúl, el hombre que pocas veces mostraba emoción, se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con sus manos callosas. Cuando las quitó, sus ojos estaban rojos. «Sabía que lo lograrías, mijo». «Siempre lo supe», mintió amablemente, porque la verdad era que había dudado, como todos, pero ahora estaba más orgulloso de lo que las palabras podían expresar. Pero entrar era solo el principio. Ahora venía el verdadero desafío: mantenerse. La universidad pública era gratis en materia de inscripción, pero había gastos inevitables: libros, materiales, pasajes, comidas y, sobre todo, tiempo. La ingeniería civil requería jornadas completas de estudio, laboratorios, prácticas. Andrés hizo cuentas y se dio cuenta de que no podía seguir trabajando los domingos completos como antes. Habló con don Esteban y llegaron a un acuerdo. Trabajaría mediodía los domingos, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Era menos dinero, pero tendría las tardes para estudiar. Además, solicitó una beca de manutención que ofrecía la universidad para estudiantes de bajos recursos. El proceso fue humillante en cierta forma. Tuvo que llevar comprobantes de ingresos de sus padres que mostraban lo poco que ganaban, fotos de su casa que evidenciaban la pobreza, cartas explicando su situación. Pero tragó su orgullo porque sabía que era necesario. Los primeros semestres de universidad fueron un choque brutal. Andrés había sido de los mejores en su preparatoria, pero aquí estaba rodeado de estudiantes brillantes de toda la región. Muchos habían estudiado en las mejores preparatorias privadas, tenían laptops nuevas, podían pagar libros originales, mientras Andrés sacaba fotocopias. En las clases de cálculo diferencial, termodinámica, mecánica de materiales, sentía que apenas podía seguir el ritmo. Hubo materias que reprobó en su primer intento. Química aplicada, 65. Fue un golpe devastador porque nunca había reprobado en su vida. Llegó a casa ese día sintiéndose derrotado. Sacó su papel de la promesa que ahora guardaba en su mochila y lo miró. Las palabras seguían ahí. Voy a graduarme de ingeniero civil. No decía voy a ser perfecto o nunca voy a fracasar. Decía graduarme. Y eso significaba levantarse después de cada caída. Volvió a tomar química en el verano, pagando el curso con el dinero que había ahorrado de sus domingos trabajando. Esta vez la pasó con 87. No era un 10, pero era suficiente. Aprendió que el éxito no era nunca caerse, sino levantarse cada vez. Sus profesores en la universidad no eran como los de preparatoria. No había el cariño personalizado de la profesora Beltrán ni la mentoría del ingeniero Domínguez. Aquí era solo un número más entre 300 estudiantes. Tenía que buscar ayuda activamente, quedarse después de clase, formar grupos de estudio. Encontró aliados inesperados. Mateo Salazar era un compañero de clase que venía de una familia de clase media, no rica, pero con más recursos que Andrés. Al principio parecían de mundos diferentes, pero compartían la pasión por entender realmente la ingeniería, no solo pasar las materias. Formaron un equipo de estudio junto con otros 2 compañeros. Se reunían en la biblioteca de la universidad, donde Andrés pasaba la mayor parte de su tiempo libre, porque en su casa no había espacio ni silencio para estudiar. Mateo fue el primero en darse cuenta de que Andrés a veces llegaba a clase sin haber desayunado. Un día le ofreció la mitad de su torta sin hacer gran escándalo al respecto. «Oye, no voy a poder acabármela toda. ¿Me ayudas?» Andrés aceptó avergonzado pero agradecido. Esa se volvió una rutina silenciosa. Mateo siempre traía de más y compartía.
No era caridad, era amistad disfrazada de practicidad. Durante tercer semestre, Andrés aplicó para un programa de ayudantía de investigación. Era una oportunidad de trabajar con un profesor en proyectos de investigación a cambio de una pequeña beca. Competían 30 estudiantes por 5 espacios. Andrés preparó su solicitud con un cuidado obsesivo, explicando no solo sus calificaciones, sino su historia, su motivación, lo que la ingeniería significaba para él. El doctor Ríos, un profesor veterano especializado en diseño estructural, lo eligió. En la entrevista le preguntó directamente: «Herrera, tu promedio es bueno, pero no el más alto. ¿Por qué debería elegirte?» Andrés respondió con honestidad: «Porque nadie va a trabajar más duro que yo, doctor. Nadie va a valorar más esta oportunidad. Y porque vengo de donde vengo, entiendo que la ingeniería no es solo teoría, es resolver problemas reales para gente real». El doctor asintió, impresionado por la madurez en sus palabras. Trabajar con el doctor Ríos fue revelador. Andrés ayudaba en análisis de estructuras, revisaba cálculos, preparaba presentaciones. Pero más que eso, aprendió a pensar como un ingeniero profesional. El doctor lo llevaba a visitar obras en construcción, le mostraba cómo los diseños en papel se convertían en edificios reales. «Mira esas columnas», le decía el doctor, señalando una construcción. «Cada una soporta cargas que calculamos en la oficina. Si nos equivocamos, la gente muere. Esa es la responsabilidad que vamos a tener». Esas palabras calaron profundo en Andrés. No estaba estudiando solo para mejorar su vida, sino para tener la responsabilidad de la seguridad de otros. Era un peso, pero también un propósito. Comenzó a ver cada materia, cada examen, cada proyecto, no como obstáculos a superar, sino como herramientas que necesitaría para hacer bien su trabajo algún día. Los años pasaron en una mezcla de estrés constante y pequeñas victorias. Hubo semestres difíciles donde apenas dormía 2 o 3 horas por noche, combinando el trabajo del domingo, las clases, las tareas, la ayudantía de investigación. Hubo momentos en que su cuerpo decía basta, en que enfermó por el agotamiento. Una vez tuvo que ser internado por deshidratación severa después de una semana particularmente brutal de exámenes finales y trabajo bajo el sol. El doctor Ríos fue a visitarlo al hospital y le dijo algo que nunca olvidaría: «Andrés, admiro tu dedicación, pero si te matas en el proceso, no vas a poder ayudar a nadie. Tienes que cuidarte también». Aprendió a encontrar balances, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a reconocer que no era débil por tener límites. Sus compañeros de estudio se volvieron su red de apoyo. Cuando Andrés no podía pagar un libro, entre todos juntaban y compraban uno para compartir. Cuando tenía una semana particularmente pesada, Mateo le llevaba comida. Cuando alguien más del grupo estaba batallando, Andrés dedicaba horas a explicarles temas que él ya dominaba. Era una comunidad, algo que nunca había tenido antes. En su penúltimo año, Andrés hizo su servicio social en un proyecto comunitario en su propia colonia. Trabajó con un equipo de estudiantes y profesores para diseñar un sistema de drenaje mejor para las calles que siempre se inundaban en las lluvias. Ver su trabajo, sus cálculos, sus diseños siendo implementados en las mismas calles donde había crecido, donde había jugado de niño, fue profundamente emotivo. Cuando terminaron el proyecto y la primera lluvia fuerte llegó, las calles ya no se inundaron. Los vecinos, muchos de los cuales lo habían visto crecer, lo felicitaban. «Mira nada más, el hijo de Raúl, un ingeniero ayudando a la colonia». Don Raúl caminó con él por esas calles ya secas después de la lluvia, evaluando el trabajo con ojo crítico de albañil. «Está bien hecho, mijo, muy bien hecho».
Era el mayor cumplido que su padre podía dar. Para don Raúl, que había pasado su vida construyendo cosas con sus manos, ver a su hijo diseñando soluciones con su mente era algo casi milagroso. Llegó el último semestre. Andrés estaba a punto de terminar su tesis, un proyecto sobre diseño de viviendas de bajo costo, pero estructuralmente seguras para zonas marginadas. Era un tema que combinaba su conocimiento técnico con su experiencia de vida. Nadie mejor que él entendía las necesidades de construcción en colonias pobres. Su tesis proponía diseños que familias con recursos limitados podían implementar gradualmente, construyendo cuarto por cuarto de manera segura. La defensa de tesis fue ante un panel de 5 profesores. Andrés presentó con una pasión que iba más allá de lo académico. Explicó cada cálculo, cada diseño, pero también habló de las familias que podrían beneficiarse, de los niños que podrían crecer en casas más seguras. Cuando terminó, hubo un silencio. El doctor Ríos, que era parte del panel, sonrió. Los profesores deliberaron apenas 5 minutos antes de regresar con el veredicto. Aprobado con mención honorífica. Andrés salió de ese salón flotando. Después de 9 años desde que escribió esa promesa en un papel arrugado, después de miles de horas de estudio, de sacrificio, de dudar, de levantarse, lo había logrado. Iba a graduarse. Llamó a su familia desde el teléfono público de la universidad porque no tenía celular. Su madre contestó y lo primero que dijo fue: «¿Pasaste, mijo?». Cuando Andrés respondió: «Sí, mamá». «Me gradúo», la escuchó gritar de alegría tan fuerte que probablemente todo el vecindario se enteró. El día de la graduación llegó con un sol brillante que parecía celebrar con él. Andrés se puso la toga y el birrete, sintiendo el peso simbólico de lo que representaban. Su familia completa fue a la ceremonia. Don Raúl se puso su única camisa de vestir, la que usaba para bodas y funerales. Doña Irene se había comprado un vestido nuevo con dinero que había ahorrado en secreto. Sus hermanos estaban inquietos pero orgullosos. Toño, que ahora tenía 15 años y también hablaba de estudiar, gracias al ejemplo de Andrés, no dejaba de sonreír. Cuando llamaron su nombre, Andrés Herrera Moreno, ingeniero civil, sintió que sus piernas apenas podían sostenerlo. Caminó al escenario, estrechó la mano del rector, recibió su título. El papel que sostenía en sus manos era más que un documento, era la materialización de una promesa mantenida, de una batalla ganada contra todas las probabilidades. Mientras regresaba a su asiento con el título en mano, sus ojos buscaron a su familia en el mar de rostros. Ahí estaban, en las últimas filas porque habían llegado tarde por el camión, pero ahí estaban. Su padre lloraba sin avergonzarse, su madre agitaba un pañuelo, sus hermanos gritaban su nombre. Después de la ceremonia, en el campus lleno de familias celebrando, los Herrera hicieron su propia celebración modesta. Habían traído una hielera con refrescos y tacos que doña Irene había preparado esa mañana. Se sentaron en el pasto bajo la sombra de un árbol, y allí, rodeado de su familia, Andrés sacó de su bolsillo un papel doblado en 4. Era el mismo papel que había escrito 9 años atrás. Lo desdobló con cuidado. Las palabras estaban descoloridas, el papel gastado, pero aún legibles. Voy a graduarme de ingeniero civil, 20 de octubre de 2018. Esto es lo que escribí cuando tenía 14 años, les explicó, su voz temblando. Nadie sabía. Era mi secreto. Cada vez que quise rendirme, cada vez que alguien me dijo que era imposible, sacaba este papel y me recordaba mi promesa. Don Raúl tomó el papel con sus manos callosas, manchadas por años de cemento y trabajo duro, y lo leyó lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Mijo, perdóname por haber dudado.
Tú sí sabías lo que hacías. Andrés abrazó a su padre, y en ese abrazo había perdón, gratitud y la comprensión de que don Raúl solo había querido protegerlo del dolor de la desilusión. No hay nada que perdonar, apá. Usted nunca dejó de trabajar para darnos de comer. Usted nunca se rindió cuando se lastimó la espalda. Yo aprendí a no rendirme viéndolo a usted. Fue uno de esos momentos que quedan grabados para siempre, padre e hijo, reconociéndose mutuamente en sus luchas. 3 meses después de graduarse, Andrés consiguió su primer trabajo como ingeniero junior en una constructora mediana de Monterrey. El sueldo era modesto para un ingeniero recién graduado, 23,000 pesos al mes, pero para él y su familia era una fortuna. Por primera vez en su vida, pudo contribuir significativamente a la economía familiar sin sacrificar su futuro. Le compró lentes nuevos a Toño, ayudó a reparar el techo de la casa para que ya no se filtrara el agua, y le dio dinero a su madre para que no tuviera que aceptar tantos turnos de limpieza. Pero lo que más lo llenó de satisfacción fue cuando, 6 meses después de empezar a trabajar, su empresa le asignó supervisar un proyecto de vivienda de interés social. Usó los principios de su tesis para mejorar los diseños estándar, haciendo las casas más resistentes sin aumentar significativamente el costo. Eran casas pequeñas, básicas, pero seguras. El día que entregaron las primeras 20 viviendas, vio a familias como la suya recibiendo las llaves de sus hogares, madres que lloraban de alegría, niños corriendo por cuartos que ahora eran suyos, padres que inspeccionaban cada rincón con incredulidad. Una señora se le acercó después de la ceremonia de entrega. «Ingeniero, ¿usted diseñó estas casas?» Andrés asintió. «Gracias», le dijo con lágrimas en los ojos. «Mi hijo va a crecer con un techo que no gotea. Usted no sabe lo que eso significa». Pero Andrés sí sabía, lo sabía perfectamente. Recordaba cada noche durmiendo bajo las goteras, cada invierno sintiendo el frío colarse por las paredes mal construidas. «Sí sé lo que significa, señora. Por eso lo hice bien». Toño siguió los pasos de su hermano mayor. Inspirado por la historia de Andrés, también decidió estudiar, aunque eligió medicina. «Quiero ayudar a gente como nosotros, pero curándolos», decía. Andrés se convirtió en su mentor, ayudándolo con las tareas, aconsejándolo cuando las cosas se ponían difíciles, recordándole que sí era posible. La promesa secreta de Andrés había sembrado esperanza no solo en él, sino en toda su familia. Don Raúl pudo finalmente retirarse a los 60 años, cuando Andrés ya ganaba lo suficiente para mantener a la familia. Su padre pasó sus últimos años viendo crecer a sus nietos, orgulloso de haber criado a un ingeniero y un futuro doctor. Nunca dejó de contar la historia de cómo su hijo, el terco, se empeñó en estudiar cuando todos le decían que no. «Ese muchacho tenía una promesa», decía, y la cumplió. Años después, cuando Andrés ya era ingeniero senior y daba clases en la universidad los sábados, guardaba ese papel de la promesa en su escritorio, enmarcado. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Cada vez que un estudiante de bajos recursos se acercaba a él con dudas, con miedo, con la pregunta de «¿Es posible para alguien como yo?», Andrés les mostraba ese papel desgastado y les contaba su historia. «Esto lo escribí cuando tenía 14 años», les decía. No tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía nada más que una promesa y la determinación de cumplirla. Si yo pude, ustedes también pueden. Pero tienen que entender algo, no va a ser fácil. Van a dudar, van a querer rendirse, la gente va a decirles que no. Pero si hacen una promesa consigo mismos y la mantienen, si trabajan cada día, aunque sea solo un poquito, van a llegar.
Muchos de esos estudiantes se graduaron después, y varios le escribían mensajes de agradecimiento. Ingeniero Herrera, me acordé de su historia cuando quise dejar la escuela. Gracias por creer en nosotros. Cada mensaje era una confirmación de que su lucha no había sido solo por él, sino que se había convertido en inspiración para otros. La colonia donde creció Andrés también cambió. Con su ayuda y la de otros profesionistas que habían salido de ahí, lograron pavimentar las calles, mejorar el drenaje, construir un centro comunitario. Ya no era la colonia olvidada de su infancia. Los niños que ahora jugaban en esas calles tenían más oportunidades, más esperanza. Una tarde, Andrés regresó a visitar su antigua secundaria. El profesor Montes ya se había jubilado, pero la profesora Beltrán todavía daba clases. Cuando lo vio entrar con su traje de ingeniero, ella sonrió con esa sonrisa que raramente mostraba. «Sabía que lo lograrías, Herrera», le dijo. «Desde el día que te quedaste después de clase con ese problema de ecuaciones, supe que eras diferente. No porque fueras más inteligente, sino porque querías entender de verdad». «Profesora», respondió Andrés, «si no hubiera sido por usted, por su paciencia, por creer en mí cuando ni yo mismo creía, no estaría aquí. Usted me enseñó que la educación no es solo memorizar, es transformarse». La profesora Beltrán, que había visto pasar cientos de estudiantes en su carrera, sintió que todo había valido la pena. Este era el porqué de su profesión: ver a un muchacho invisible convertirse en un hombre que ahora inspiraba a otros. El ingeniero Domínguez también recibió una visita de Andrés. Ya mayor, retirado, viviendo en una casa modesta pero cómoda, se sorprendió cuando su antiguo alumno apareció en su puerta. «Ingeniero, vine a darle las gracias», le dijo Andrés. «Usted me enseñó a pensar como ingeniero antes de que siquiera entrara a la universidad. Me dio libros, tiempo, esperanza. Quiero que sepa que lo logré gracias a usted». El viejo ingeniero, con lágrimas en los ojos, abrazó a Andrés. «No, muchacho, tú lo lograste gracias a ti. Yo solo te mostré el camino. Tú lo caminaste». Andrés Herrera nunca olvidó de dónde venía. Cada proyecto que dirigía, cada clase que impartía, cada consejo que daba, llevaba la marca de su experiencia. No construía solo edificios o carreteras, construía oportunidades. No enseñaba solo ingeniería, enseñaba que los sueños imposibles solo necesitan determinación inquebrantable para volverse realidad. La promesa que hizo en secreto a los 14 años, escrita en un papel arrugado bajo la luz parpadeante de una cocina humilde, se había cumplido, pero más que eso, se había multiplicado. Porque ahora otros jóvenes, en colonias olvidadas por todo México, también estaban escribiendo sus propias promesas secretas, inspirados por la historia del ingeniero que nunca se rindió. Y cada vez que Andrés miraba ese papel enmarcado en su escritorio, leía aquellas palabras que cambiaron su vida: «Voy a graduarme de ingeniero civil». Y sonreía, sabiendo que las promesas que hacemos en la oscuridad, cuando nadie cree en nosotros, son las más poderosas. Porque son las que hacemos con el corazón, las que nacen de la necesidad más profunda de transformarnos, de demostrar que somos más que nuestras circunstancias. De «Nadie cree en mí» a graduarse fue más que un logro académico. Fue la prueba viviente de que el talento existe en todos lados, pero las oportunidades no. Y que cuando alguien decide crear sus propias oportunidades, cuando hace una promesa y la mantiene contra viento y marea, puede cambiar no solo su vida, sino la de generaciones enteras.